Eh, Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Quisiera precisar algo. Esto es meramente una embarradita. Realmente es un curso más largo para hacerlo conforme los términos de referencia que se utilizan en la Ciudad de México. Pero sí es importante que se ubique. Una cosa que me parece que es muy interesante es que poco a poco, por lo menos, nos estamos alineando la Ciudad de México a algunas cuestiones del gobierno federal, sin perder sus propias características que tiene la ciudad. De entrada, ya tenemos el mismo concepto, por lo menos muy similar. No quisiera leerlo, simplemente comparar que finalmente acá desarrollan cómo se compone el programa interno de protección civil. Y en la definición que se da en la Ley de Gestión Integral de Riesgos no se desarrolla esa parte porque tenemos distintos componentes. No se trata de hacer un ejercicio comparativo desde lo normativo, porque esto finalmente ya lo hicieron, sino que seamos muy prácticos y operativos. Bien, ¿cuál es el marco jurídico que va a regular, no que va a regular, que regula el tema de los programas internos de protección civil en la Ciudad de México? Bien, tenemos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ley, y unas guías que en la Ciudad de México se han denominado términos de referencia. Los términos de referencia, con ese concepto, existen desde la primera ley de la ciudad, que data de 1995, que se empezó a llevar a 96. Desde ahí data el concepto de términos de referencia. ¿Y qué se pretendió en su momento? Contar con una guía única para elaborar programas internos de protección civil. Porque hasta antes, pues todo el mundo hacía los programas como mejor le parecían, y no es que estuvieran mal o bien, simplemente que, bueno, así eran. Había también a mediados de los 90s, hacia mediados finales, un curso de programas internos que impartía el Senapred, pero que era para las unidades municipales de protección civil, y había compañeros que habían estado ahí, bueno, de ahí transmitían este conocimiento, etcétera. Entonces, como se hicieran los programas, pues estaba bien. Todavía no quedaba muy claro definir la parte, la única entidad que era competente era la entonces Dirección General de Protección Civil para revisar los programas. Pero bueno, finalmente ahí dependía de quién lo revisaba, si pedía más, pedía menos, etcétera. Entonces, bueno, se tomó en su momento, desde la ley y luego el reglamento de aquella época, elaborar términos de referencia. Los términos de referencia para la Ciudad de México, puntualmente, son un instrumento que tiene jerarquía legal. No los emite la autoridad administrativa nada más así, sino que tiene una atribución legal para expedirlos y una obligación legal de expedirlos. Entonces, para la Ciudad de México tienen fuerza legal. Y cuando me refiero a fuerza legal, me refiero a que tiene un carácter vinculante entre el obligado de elaborar el programa interno de protección civil, quien lo elabora, que ahora en la Ciudad de México se llama responsable oficial de protección civil, y la autoridad. Este es el carácter vinculante. Bien. En la Ciudad de México también por su complejidad. Anteriormente los primeros términos de referencia eran uno solo y se usaban para todo. Sin embargo, el desarrollo de la figura de los propios términos de referencia llevó a la necesidad de establecer que tenían que hacerse para algunos tipos de establecimientos, para algún tipo de unidades económicas, tenían que ser muy específicos. De ahí que al día de hoy se tengan para unidades y conjuntos habitacionales, de vivienda plurifamiliar, para establecimientos mercantiles de alto impacto vecinal y zonal, para escuelas,
para hospitales, parques de diversiones, mercados públicos, esos están en elaboración y se van a publicar pronto, para inmuebles destinados al servicio público y para obra. Un periodo en que en la ciudad no se hacían programas y títulos de protección civil para obras de construcción, entendiendo que es la construcción, la demolición y la remodelación. Pero bueno, otra vez la ley lo pide, entonces hay que generar los términos de referencia correspondientes. Ojo, no quiere decir que para cada tipo de unidad económica haya que hacer términos de referencia, sino simplemente es tratando de alinear la normatividad por la complejidad que pueden tener estos establecimientos. Por ejemplo, anteriormente se pedía para todos el uso de suelo. Este es un requisito que ya se ha eliminado de los actuales términos de referencia, no porque no haya la obligación de cumplir con eso, sino que muchas veces teníamos ya la instalación, y era una instalación en términos de la normatividad aplicable, una instalación irregular, pero ya estaba ahí. Las condiciones de riesgo seguían existiendo. Y entonces, pues no podía evaluarse, no podía revisarse, no podía elaborarse porque le faltaba el uso del suelo. Cuando muchas veces el uso del suelo tampoco dependía de quien ocupaba el inmueble, dependía del propietario, dependía de que pues siempre se había llevado así y no habían hecho el trámite correspondiente para derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue un tema que se eliminó y que permite que muchos puedan cumplir con esto. También había otro tipo de instalaciones que no lo tenían. Por ejemplo, las escuelas públicas pues no tienen uso de suelo. Entonces, pues no podían hacer su programa. O sea, siempre iban a estar en falta, siempre se les iba a observar. En ese sentido, bueno, se han eliminado algunos documentos que pudieran ser o reiterativos o que realmente no abonan a la elaboración del programa interno de protección civil. ¿Ok? Ahora, los términos de referencia vigentes ahora son para establecimientos mercantiles. Se están haciendo esas adecuaciones para que los términos de la ley que se reformó el 2 de marzo y el reglamento que se publicó hace un par de meses se alineen conceptualmente los nombres. Lo mismo para escuelas, hospitales y todo lo demás. ¿Cuál es su contenido? Datos generales del establecimiento, descripción general del mismo. Que se pide, bueno, lo que se está pidiendo, y esto es una cosa importante, es que se ponga la ubicación del inmueble en coordenadas UTM, tomados en el acceso principal del establecimiento o del inmueble correspondiente. ¿Esto para qué es? Para poder vincular cierta información al atlas de riesgos. ¿Por qué? Porque así podemos realmente, en su momento, hacer proyecciones y prospecciones de riesgo. La Ciudad de México, para los que viven aquí, bueno, saben que es bastante compleja, y para los que no viven acá, derivado de esa complejidad, lo que se pretende en la Secretaría es hacer esfuerzos muy puntuales que tengan múltiples resultados, un solo esfuerzo. De ahí que, toda vez de que en el atlas de riesgo muchas cuestiones se están georreferenciando, es tomar estos datos y poder empezar a ubicar cierto número de establecimientos. ¿Ok? Descripción general del mismo. Aquí viene, bueno, aquí hay que describir el año de construcción, los niveles, las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, con las que cuentan instalaciones especiales. Y en instalaciones especiales incluye elevadores y escaleras eléctricas, elevadores de personas y carga o de servicio, sistemas automáticos de detección de incendios, sistemas automáticos de supresión de incendios, sistemas automáticos de alertamiento, sistemas de redes hidráulicas para combatir incendios, sistemas de riego, algunas
empresas tienen amplios jardines, tienen sistemas de riego, etcétera. Aquí vamos a describir este equipamiento especial, además de los normales, charolas de voz y datos, fibra óptica, etcétera, de una manera muy puntual, de una manera muy genérica. Ajá. Sabemos que a veces cierta información es difícil que se pueda compartir porque puede vulnerar el inmueble, más que nada cuando hablamos de voz y datos, etcétera. Entonces quiero una descripción general, saber a qué nivel están respecto de la calle, si están en un primero, segundo piso, o tercero, cuarto, quinto, etcétera. Uh-huh. Si ese establecimiento mercantil está solo dentro del predio o forma parte ese establecimiento mercantil de un conjunto comercial, de una torre de oficinas, etcétera. Uh-huh. Equipamiento y zonificación pero otro de los requisitos es el equipamiento y zonificación para la atención de las emergencias. Bien, aquí hay que describir justamente qué equipo se tiene. Acá va la parte de la señalización, el equipo de detección y combate contra incendio, botiquines de primeros auxilios, alarmas o alertas con las que se cuenta, las zonas de menor riesgo internas y externas. Ahí es el lugar donde se van a describir. Sin embargo, toda esta parte es una parte descriptiva. Sin embargo, lo que es el programa como tal, nos parece que es el siguiente. Con base en la información anterior, tenemos que pasar a hacer una identificación y análisis de riesgos. Creemos de que no se puede hacer ninguna acción sustantiva si no identificamos y analizamos los riesgos primeramente. De ahí que, y también, metodologías hay muchas. ¿A cuál más exacta, más inexacta, más subjetiva, menos subjetiva, más popular, menos popular? De ahí que se haya establecido una serie de metodologías que puedan ser utilizados para elaborar justamente este análisis de riesgo y queda a elección del responsable oficial de protección civil. Consideramos que el responsable oficial de protección civil, una vez que es un profesional auxiliar de administración pública, debidamente capacitado, actualizado y además autorizado, en este caso por la autoridad, pues tiene el criterio y el conocimiento suficiente para determinar qué metodología va a utilizar en su identificación y análisis de riesgos. Tendrá que hacer su análisis, tanto riesgos internos como externos. Para riesgos externos se considera dos criterios. Uno, en una periferia de 500 metros y además que se utilice el atlas de riesgos de la ciudad. Porque el atlas de riesgos es muy rico en información y tiene una utilidad práctica que va a permitir establecer y detectar justamente los mayores amenazas a las que esté afecta en este caso el establecimiento mercantil o la escuela o el hospital o la instalación en general, ¿no? La unidad económica. Una vez hecho esto, una cuestión bien importante y se establece en los términos de referencia, pero es que en el contenido del programa como tal, únicamente va a estar el resultado del análisis de riesgos. Ya comentaba el licenciado Francisco Mancera, que no se trata de la carpeta, que es un instrumento de planeación, etcétera. Justamente por eso, lo importante es el resultado del análisis de riesgos. Todo lo demás que coloquialmente se le dice las tripas, eso le corresponde al responsable oficial de protección civil, resguardarlo, conservarlo, etcétera, etcétera, porque él podrá sufrir alguna verificación él como persona que tiene una autorización, pero el programa tiene que tener el resultado. En la Secretaría, no es que estemos en contra o que no nos guste,
pero creemos que lo menos es lo más. Esto es, no necesariamente hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, y no sabemos finalmente a qué está expuesto esta instalación, esta unidad económica. Porque de una vez de esta identificación y ese análisis de riesgo, podemos justamente hacer un plan de reducción de riesgos. Ya sabemos que que tenemos un riesgo determinado. ¿Y ahora qué vamos a hacer para reducirlo, para mitigarlo, para asumirlo, para transferirlo? Pero si no sabemos qué vamos a hacer, entonces lo que se pretende con esta metodología es evitar el copy-paste. De repente en unidades económicas que están en un quinto piso, su procedimiento es de riesgo de inundación. Bueno, pues se le puede meter el agua en una lluvia, etcétera, pero yo creo que difícilmente se va a inundar. Entonces, ¿por qué? Porque de cajón utilizan los mismos. Aquí un cambio importante en la normatividad respecto a otras entidades federativas es que el responsable oficial de protección civil ahora es un auxiliar de la autoridad. ¿Mm? No quiere decir que sustituye a la autoridad, pero desde que es un auxiliar y firma como corresponsable, no es para que se espanten, simplemente es para que tenga cuidado en su trabajo porque la autoridad confía en que tiene la calidad y la cualidad suficiente para extenderse en esta parte. Ajá. Para firmar que todo se hizo conforme la normatividad aplicable. Ya lo decía también Francisco Mancera, esto no exime de la responsabilidad originaria. Uh-huh. Al dueño al dueño, propietario, poseedor, gerente, administrador, representante legal de la unidad económica. Él es el que tiene la responsabilidad originaria, ¿sí? Pero justamente el responsable oficial de protección civil va a ser corresponsable junto con ellos de la elaboración del programa, no de la carpeta, del programa y de la planeación. También se explica la diferencia entre programa y plan para llevar a cabo las diversas acciones que se deriven de la identificación y análisis de riesgos. Por eso incluso la definición de la ley dice, es el estudio puntual y detallado. Ajá. Eso es lo que se pretende que sea. Después que sabemos los riesgos y hacemos un plan de reducción de riesgos, podemos ir al plan de contingencias. Y tiene que ser congruente con ese análisis de riesgos y con ese plan de reducción de riesgos. Y esto también, ¿para qué nos sirve el análisis de riesgos? Para la capacitación. Podemos hacer una capacitación especializada, simulacros especializados. Anteriormente la ley decía que era obligatorio 3 simulacros. Y ahora la ley dice que se deberán participar en los simulacros a los que convoque la autoridad. Pero independientemente de que esa es la obligación legal, a mí me parece que además, derivado del análisis de riesgos, se pueden establecer eh, otro tipo de simulacros. Se pueden hacer más de 3 al año, por supuesto. Y no todos tienen que ser por sismo. De manera a priori, les puedo mencionar que en esta ciudad hay 3 grandes fenómenos que impactan a las unidades económicas. Uno es el sismo, si estamos en una zona sísmica. 2, estamos lo que es la inundación, sí, a los quintos pisos, ¿no? A las oficinas corporativas, ¿no? Pero en general como ciudad sí, se acuerda, ¿no? Está un lago. Entonces, el tema de la inundación es un riesgo que existe. Pero se hacen las obras suficientes, etcétera, pero es un riesgo que existe.
Ajá. Y el tercero, el incendio. Esto es a priori, más y obviamente que no estoy hablando de plagas, epidemias y pandemias, ¿no? Esto ya. O sea, pero de manera general es esto. Entonces, con base en esto hay que hacer el plan de capacitación, la planeación de la capacitación y nuestro plan de contingencias. De repente nos han comentado, ¿y por qué no norman esto? ¿Y por qué no nos dice cuánto tiene que hacerse específicamente en capacitación? Hay una norma de capacitación que además se aplica, pero últimamente hemos estado un poco sorprendidos. Una gran cantidad de terceros acreditados todavía en esa época que dan 6 temas: introducción a la protección civil, prevención y combate de incendios, primeros auxilios, comunicación y evacuación, y atención a personas con discapacidad, 6 temas en 6 horas. Y con esto pretenden que estas personas operen un programa interno de protección civil. Me parece que poco se va a poder hacer, a menos que sea un programa reiterado, se le van a dar 6 horas mensuales o alguna cosa así. También sabemos que muchas veces el particular, el obligado, dice, a ver, yo me dedico a vender tal producto, a generar tal servicio, no a que la gente se capacite. Es una obligación legal desde la EFA del trabajo, además de la normativa de protección civil. Entonces, para los consultores en general de todo el país que me están escuchando, no nada más en la Ciudad de México, la obligación de capacitar genérica es del patrón. Además, tiene una obligación genérica, perdón, específica de capacitar en temas de seguridad e higiene. Esto es por la materia de seguridad y salud del trabajo. Y además, no puedo decir que todas, pero la gran mayoría de las normatividades estatales que he leído establecen la obligación de estas personas, del propietario, poseedor, gerente, administrador o representante legal, de capacitar. Entonces, bueno, pues hay que establecer un plan de capacitación. Y justamente lo que se pretende, y se está en construcción y hay muchas ventanas de mejora, es que el programa no sea un documento posterior. Programa, pues, quiere decir qué es lo que voy a hacer, y conforme lo integramos, nos tenemos que integrar tantas evidencias que entonces se vuelve un reporte de actividades, ya de todo lo que hice, no de lo que voy a hacer. Y como urge hacerlo, pues todo se hace en un mes, se capacita, se hace evacuación, perdón, se capacita, se hacen simulacros, etcétera. Ahora lo que se pretende es justamente que sea a futuro. Ya hago mi análisis de riesgos, tengo el plan de reducción de riesgos, elaboro el plan de contingencias que debe ser congruente con mi análisis de riesgos y continúo. Y una vez, la siguiente parte es el plan de continuidad de operaciones. Y muchos van a decir, bueno, no lo van a decir, lo leí anteriormente, vi los comentarios. Esto nada más aplica para el gobierno, un negocio pequeño, pues, y además el ejemplo es el caso de la pandemia, ¿no? Que también ya se explicó. Pero pues, ¿cómo va a ser la continuidad de operaciones? Bueno, pues la continuidad de operaciones puede ser que si hay un incendio en el establecimiento ya no tiene forma de continuar operaciones. Pero también no tiene que ser una sorpresa. No es que planeen, ¿no?, continuar con las operaciones, sino que tiene que ser una probabilidad. Tiene que saber que eso puede suceder y qué va a pasar si sucede. ¿Va a buscar un nuevo local? ¿Va a ser? Y esto me lleva a otra cuestión, lo que se llama, lo que es la transferencia de riesgo. Y luego pareciera, hay una confusión ahí. El seguro que se solicita
en el programa interno de protección civil es la póliza de seguro de responsabilidad civil. Esto es que el obligado tenga un seguro para cubrir, para indemnizar por los posibles daños y pérdidas que pueda ocasionar a terceras partes, a terceras personas en el desarrollo de su actividad. Esa es la póliza de seguro que se solicita en el programa interno. Si además, derivado de este análisis de riesgos y todo esto, esta persona tiene un seguro para que en caso de daños a él, un seguro patrimonial, digamos así, se le reitere por incendio, por sismo, por inundación, el costo de lo que tiene de sus equipos, de su inventario, de materia prima o de producto terminado, etcétera. Esa es otra póliza de seguro. Él está transfiriendo el riesgo a una aseguradora para que en caso de daños o pérdidas en su patrimonio, se le, la compañía de seguros asuma y le paga. Pero ese es un seguro distinto a la póliza de seguro de responsabilidad civil. Y reitero, esto es cuando existe bueno, aquí, la posibilidad de que el obligado pueda causar un daño, ¿sí?, a terceros. Por eso se pide la póliza de responsabilidad civil. La carta de responsabilidad, bueno, es aquel en que el obligado asume a ejecutar las acciones que le establece la ley. Es un compromiso que él, eh, aunque no lo firmara, lo tiene. Pero aquí es que firme que está enterado. Y la carta de corresponsabilidad expedida por un tercero acreditado. Esto es como dice, como está en la ley, pero realmente es un responsable oficial de protección civil. ¿Por qué la carta de corresponsabilidad? Justamente en la que el responsable oficial de protección civil señala que él es corresponsable de la elaboración del programa y que este se hizo conforme a la normatividad aplicable y que dará seguimiento a la capacitación, etcétera. Bien, el trámite ¿cómo está pensado actualmente el trámite? En la Ciudad de México existe una plataforma digital que únicamente el responsable oficial de protección civil puede ingresar. De una vez les adelanto a todos los responsables oficiales, vayan tramitando, esto no lo hacen con nosotros, lo hacen vía remota, que se llama llave CDMX, porque con la llave CDMX y su número de registro van a poder después ingresar a la plataforma digital, pero por lo pronto únicamente los responsables oficiales de protección civil ingresan, son los que tienen acceso a la plataforma digital y suben, como se dice coloquialmente, van subiendo el programa y les va pidiendo una serie de información, una serie de requisitos, etcétera. Quiero decirles que esta plataforma se está rediseñando, lo puedo decir de manera más amigable, se está alineando para que escriban lo menos posible en la plataforma y todo sea con base en el programa a través de documentos PDF. Habrá datos que sí tengan que escribir, pero que sean los menos. ¿Ok? Bueno, la plataforma lo envía, y está entre comillas, a la ventanilla única de la alcaldía, o sea, lo envía de manera electrónica. No es que ustedes tengan que subir a la plataforma y luego de ahí ir. Todavía este link se está habilitando porque también de aquel lado tienen que generar algunas claves, etcétera, que ya se está haciendo. Esto no lo controla la Secretaría, esto se hace en coordinación con la Agencia de Desarrollo Digital, la DIP, y se está trabajando muy bien, pero bueno, un proceso. Y bueno, la alcaldía revisa en la ventanilla única 3 documentos: carta de responsabilidad, carta de corresponsabilidad y la póliza de seguro de responsabilidad civil. Y la alcaldía otorga vía electrónica el registro. Eso es. Oye, es que la alcaldía al día siguiente me manda un oficio y me lo pide porque quiere verificar el programa.
Ok, sí está bien. O sea, la alcaldía tiene esa atribución. Ujú. Ojo, quisiera ser como muy claro. El registro es un trámite. La revisión, tanto física, del establecimiento en lugar físico, como del documento, del instrumento, del programa interno de protección civil, es una atribución que tiene la alcaldía. Lo puede hacer después del registro. Ujú. O sea, son trámites y son procesos distintos. Ujú. Y la alcaldía, bueno, lo hará a través de los sistemas que establece la ley de procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, este, no debe de tener mayor problema. Este es un solo trámite que se llama registro de programa interno. Y van a decir, oye, entonces, ¿para qué lo quiero registrar? Mm, La respuesta práctica es para que no estén en falta y no los multen. La respuesta trascendente es para que se protejan a las personas. Aquellos que empezaron siendo consultores, cuando en la Ciudad de México eran consultores, estoy hablando de 1990, 91, todavía debe haber alguno por ahí. Y después, a partir del 97, se llaman terceros acreditados. Perdón, a partir del 96 se empezaron a llamar terceros acreditados. Y ahora en el 2021 se llaman responsables oficiales de protección civil. Me van a dejar mentir aquellos que eran consultores, que los programas internos eran unos documentitos de 20, 30 páginas y que se hacían voluntariamente. Hay empresas que lo hacían voluntariamente y los presentaban a la dirección. Entonces, Dirección de Protección Civil, ni siquiera era Dirección General. Y la gente lo hacía porque le interesaba proteger y salvaguardar a sus personas. Ese es el porqué, ese es el trascendente porqué. Le interesa salvaguardar a las personas, su patrimonio, evitar posibles daños ante los fenómenos perturbadores, estar preparado. Pero bueno, si el aspecto filosófico no les gusta, pues la respuesta práctica es entonces, ¿para qué lo tenemos que hacer? Porque la ley te obliga y si no te sanciona. Que no debiera ser el motivo, pero ok, eso también sucede. Entonces, para eso es el registro. El registro es, ya lo hice y aquí está. Ujú. Y te pueden revisar o no. Finalmente, esa es atribución de la alcaldía. Y es una atribución que parte de la Constitución. La Constitución de la Ciudad de México establece una facultad exclusiva, así la denomina, y en ese sentido lo recoge la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Es una facultad exclusiva de las alcaldías el revisar y aprobar los programas internos y especiales de protección civil en los términos de ley. Entonces, esto es un registro. ¿No? No quiere decir, insisto y reitero, que la alcaldía no pueda revisarlos. Uh-huh. Simplemente esta es una forma de eficientar el trámite a través de una plataforma digital, de enviarlo electrónicamente, de evitar filas. Este es un proyecto de gobierno, de ir digitalizando poco a poco los trámites. Este es un proyecto de gobierno que se tenía antes de la pandemia, no más que con la pandemia, bueno, nos obligó a hacerlo todo más rapidillo. Uh-huh. Concluyo la parte de exposición. Gracias.